Hola amigos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo video con el libro Profecías y Señales en Donald Trump en audiolibro. Antes de iniciar la lectura les pido que le den me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. A continuación iniciaré la lectura del libro. Capítulo 5. La imagen de la bestia. En Apocalipsis 13:12 se menciona que la segunda bestia ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, el Vaticano, en su presencia y hará que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto simboliza la formación de la imagen de la bestia, que representa una alianza entre el poder religioso y el poder civil. La imagen de la bestia se refiere a un sistema de protestantismo apóstata que surgirá cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del gobierno civil para imponer sus dogmas y creencias. En este escenario, el poder religioso ejercerá una influencia significativa sobre el gobierno y la autoridad del Estado será utilizada para cumplir los propósitos de la iglesia. Esta alianza entre el poder religioso y civil dará lugar a un estado de cosas en el que las leyes y normas religiosas serán promulgadas y aplicadas por el gobierno, lo que llevará a una restricción de la libertad religiosa y a la imposición de creencias y prácticas religiosas sobre la población. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Elohim para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Elohim. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Elohim declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Elohim y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua, y los que adoran a la bestia y su imagen, y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16, vm, el pueblo de Elohim no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia, y de su imagen, y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Elohim, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15:2, 3, vm, seguridad y paz en el conflicto de los siglos, 496 a 503. La marca de la bestia en acción. La marca de la bestia es un tema crucial en las profecías bíblicas y se encuentra mencionada en varios pasajes del libro de Apocalipsis. Según nuestra interpretación basada en las siguientes citas bíblicas, Apocalipsis 13, 15-16, vm, y se le concedió dar espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable e hiciera matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 14, 9-11, vm, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Elohim. Apocalipsis 14:12, vm, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, y la fe de Yahshua. Apocalipsis 14:1, vm, vi, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:7, vm, diciendo a gran voz, temed a Elohim, y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según esta interpretación, la marca de la bestia no se refiere a un chip o una vacuna física, como algunos creen, sino a un símbolo de sumisión consciente a la bestia y a su sistema de creencias y mandamientos. Aquellos que acepten esta marca estarán sometidos a su poder y se alejarán de la verdadera adoración a Elohim. En contraste, aquellos que posean el sello de Elohim,
es decir, que guarden sus mandamientos y lo adoren como Creador, serán reconocidos como fieles seguidores de la verdad divina. En el último conflicto entre el bien y el mal, tal como se describe en las profecías bíblicas, la cuestión crucial estará vinculada a la adoración y la lealtad a Elohim. Cada individuo enfrentará la decisión de seguir los mandamientos y la fe de Yahshua o aceptar las doctrinas y mandamientos impuestos por la bestia. Es importante estudiar y reflexionar sobre estos pasajes bíblicos para discernir la verdad en nuestras creencias espirituales. Efectivamente, el libro del Apocalipsis está lleno de referencias y simbolismos que provienen del Antiguo Testamento, en especial del libro de Génesis. En particular, los términos relacionados con la marca de la bestia en Apocalipsis 13, 11-17 tienen sus raíces en episodios clave de Génesis, como la historia de Caín y Abel, y el relato de Nabucodonosor y la imagen de oro. En Génesis 4, 1:15, vemos cómo Caín demostró rebeldía al no obedecer a Elohim y ofrecer un sacrificio defectuoso. Por otro lado, en Daniel 3, 1:6, Nabucodonosor impuso un decreto de muerte para que todos adoraran su imagen, y aquellos que se negaron a hacerlo demostraron obediencia a Elohim incluso frente a la amenaza de la muerte. En el contexto de estas historias, la marca de la bestia debe ser interpretada simbólicamente como una manifestación de obediencia a la bestia y sus mandamientos de hombres. Aquellos que aceptan esta marca demuestran su sumisión a un poder que se opone a Elohim y a sus mandamientos. En contraste, tener el sello de Elohim en la frente implica tener el carácter de Elohim, que se manifiesta a través de la obediencia consciente a sus mandamientos. La mente y el intelecto son representados por la frente, donde Elohim escribe sus leyes, y tener su sello allí significa que los santos poseen el carácter de Elohim, revelado en sus mandamientos y guiando sus decisiones. Isaías 8:16. Es importante entender estas referencias simbólicas y buscar la sabiduría para discernir la verdad en las profecías bíblicas, reconociendo que el conflicto final se centrará en la obediencia a Elohim y su ley frente a la sumisión a un sistema contrario a sus principios. En el contexto de estas historias, la marca de la bestia debe ser interpretada simbólicamente como una manifestación de obediencia a la bestia y sus mandamientos de hombres. Aquellos que aceptan esta marca demuestran su sumisión a un poder que se opone a Elohim y a sus mandamientos. En contraste, tener el sello de Elohim en la frente implica tener el carácter de Elohim, que se manifiesta a través de la obediencia consciente a sus mandamientos. La mente y el intelecto son representados por la frente, donde Elohim escribe sus leyes, y tener su sello allí significa que los santos poseen el carácter de Elohim, revelado en sus mandamientos y guiando sus decisiones. Isaías 8:16. Es importante entender estas referencias simbólicas y buscar la sabiduría para discernir la verdad en las profecías bíblicas, reconociendo que el conflicto final se centrará en la obediencia a Elohim y su ley frente a la sumisión a un sistema contrario a sus principios. Así es, cuando hablamos de los mandamientos de Elohim, nos referimos a todos ellos, incluyendo el cuarto mandamiento que identifica a Elohim como el creador de los cielos y la tierra, Apocalipsis 20:11. Este mensaje de adorar al Creador es proclamado por el primer ángel en Apocalipsis 14:7, y es de vital importancia en el último gran conflicto entre el bien y el mal, Apocalipsis 12:17. En la etapa final de la historia, Satanás trabajará para que toda la humanidad rinda homenaje a Roma y a sus leyes apóstatas, Apocalipsis 13:4, y contará con la ayuda de los Estados Unidos de América, que es representada por la segunda bestia o la imagen de la bestia en su fase perseguidora, Apocalipsis 13, 15-16. Este conflicto final girará en torno a la lealtad y adoración a Elohim y sus mandamientos, frente a la sumisión y adoración a un sistema contrario a sus principios. Aquellos que perseveren en la fe y la obediencia a Elohim serán parte de los que salgan victoriosos de esta prueba y permanecerán fieles hasta el fin. Apocalipsis 14:12. La imagen de la bestia empieza a formarse sigilosamente 1984 a 2027. Es cierto que la imagen de la bestia, representada por Estados Unidos, comenzó a formarse de manera discreta desde 1984, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
A partir de ese momento, ambos países han gobernado como el séptimo reino de la escala profética de Apocalipsis 17, consolidando así la imagen de la bestia. El proceso de formación de esta imagen continuará hasta el periodo comprendido entre 2024 y 2027, momento en el cual se promulgarán las leyes azules, que incluirán la ley dominical. Es interesante notar que el Papa Francisco ha mantenido una comunicación directa con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitándolo por su victoria sobre Donald Trump. En su conversación, han acordado trabajar juntos con un único propósito, que es promover la paz y la unidad a nivel mundial. Esta colaboración entre el líder de la Iglesia Católica y el presidente de Estados Unidos puede tener implicaciones significativas en el cumplimiento de la profecía, ya que ambos representan elementos clave en la formación y consolidación de la imagen de la bestia. Es importante estar atentos a los acontecimientos futuros, ya que esto puede tener un impacto en el cumplimiento de las profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos. Es interesante observar cómo el Papa Francisco ha propuesto a Joe Biden la idea de unificar al mundo y promover la paz mundial, tal como se menciona en su encíclica Fratelli Tutti. Esta iniciativa parece estar en línea con las intenciones históricas de Roma de gobernar el mundo a través de un sistema falso de religión política y religiosa. Biden puede ser visto como un poderoso anzuelo para atraer a aquellos que buscan un cambio y una unificación mundial. Sin embargo, es importante destacar que él actúa como un títere en este escenario, y no es él quien promulgará las leyes azules que formarán parte del cumplimiento profético. Sorprendentemente, se plantea que Biden no será reelegido, y en su lugar, Donald Trump volverá al poder para finalizar la historia profética. Esta idea sugiere que Trump, como presidente número 47, jugará un papel crucial en el cumplimiento de las profecías relacionadas con el fin de los tiempos y la formación de la imagen de la bestia. La profecía está en desarrollo y pronto se cumplirá todo. En Apocalipsis 13, se nos presenta una visión de dos bestias actuando en conjunto desde 1984 hasta el 2027, gobernando el mundo como el séptimo reino profético. Apocalipsis 17. 10-11. La primera bestia, representada por una bestia acuática, simboliza el papado del viejo mundo, Vaticano, Apocalipsis 13, 1-10. La segunda bestia, representada por una bestia terrestre, representa a los Estados Unidos de América, Apocalipsis 13, 11-17. Ambas bestias se unirán para establecer un falso nuevo orden mundial, un sistema global que involucrará a todo el mundo, Apocalipsis 13, 3-4. Este sistema tendrá la falsa adoración como su centro, donde se promoverá la obediencia a los mandamientos de la bestia y se impondrán leyes apóstatas, Apocalipsis 13, 15-17. Ya estamos advertidos en la profecía sobre esta alianza entre el espiritismo, el poder romano y el poder capitalista que tomará control del mundo, conflicto de los siglos, p. 574.2. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos hacia esta alianza, y bajo su influencia, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos, p. 574.2. En medio de esta crisis, habrá un conflicto final entre el bien y el mal. Seremos llamados a decidir entre la adoración a la bestia y su imagen o seguir a Elohim y guardar sus mandamientos, Apocalipsis 14, 9-12. El mensaje del primer ángel nos insta a adorar al Creador de los cielos y la tierra, Apocalipsis 14, 7. Es crucial tener el sello de Elohim en la mente y obedecer sus mandamientos, Apocalipsis 14, 1-12. Reconociendo a Elohim como nuestro Creador, Apocalipsis 14:7. La profecía nos revela que en este tiempo, el último conflicto culminará con la formación de la imagen de la bestia y la promulgación de las leyes azules, Apocalipsis 13, 15-16. La advertencia es clara. Debemos mantenernos fieles a la verdad y resistir las presiones y tentaciones que vendrán para adorar a la bestia y su imagen, Apocalipsis 14:12. Solo aquellos que perseveren en la obediencia a Elohim y guarden su sello serán considerados victoriosos, Apocalipsis 15, 2-3. Descifrando el enigma de los símbolos. En Apocalipsis 13, se distingue claramente entre la marca de la bestia y el número de la bestia. La marca se refiere a la imposición de un día de reposo espurio, específicamente el domingo,
como una forma de sumisión y adoración a la bestia y su imagen, Apocalipsis 13, 15-16. Por otro lado, el número de la bestia, 666, simboliza la dependencia de la sabiduría humana y representa al sistema de iglesia y Estado que se opone a Elohim, Apocalipsis 13:18. En este contexto, la bestia representa al papado, mientras que la imagen de la bestia representa a los Estados Unidos en su unión con el protestantismo apóstata, formando una alianza de iglesia y Estado. Apocalipsis 13:1. Este sistema se asemejará al papado y actuará de manera similar en su fase perseguidora, promoviendo falsos milagros y engañando a las personas. Apocalipsis 13, 12-13. 16:13. Es esencial reconocer la distinción entre la marca de la bestia y el número de la bestia, ya que la marca representa la imposición de un día de reposo falso como un símbolo de sumisión a la bestia, mientras que el número indica la dependencia de la sabiduría humana y la oposición a Elohim. Mantenernos fieles a la verdad y obedecer los mandamientos de Elohim es esencial para resistir las presiones y tentaciones de adorar a la bestia y su imagen. Apocalipsis 14:12. La marca de la bestia debe ser entendida simbólicamente, representa la obediencia a conciencia a la bestia y sus mandamientos de hombres. En contraste, el sello de Elohim se manifiesta en aquellos que obedecen conscientemente los mandamientos de Elohim, reconociéndolo y adorándolo como el Creador. Apocalipsis 14, 9-12, 14:7. La referencia a la frente como el lugar donde Elohim escribe sus leyes, Hebreos 10, 15-16, simboliza el intelecto y la mente del individuo. Tener el sello de Elohim en la frente indica que el carácter del individuo refleja la mente de los santos y se revela a través de la obediencia a los mandamientos de Elohim. Apocalipsis 14:1, Isaías 8:16. Por otro lado, la marca de la bestia en la mano derecha también es simbólica. Representa que las acciones y trabajos de aquellos que reciben esta marca están afectados por la subordinación a la bestia. Apocalipsis 13, 16-17. La mano derecha es símbolo de acciones y trabajo. Eclesiastés 9:10. En resumen, la marca de la bestia y el sello de Elohim son símbolos que reflejan la obediencia y lealtad de las personas. Aquellos que reciben el sello de Elohim se identifican por su obediencia consciente a los mandamientos divinos y su reconocimiento de Elohim como el Creador. Mientras tanto, aquellos que portan la marca de la bestia obedecen a las imposiciones humanas y están subordinados a la bestia en sus acciones y pensamientos. ¿Qué es la imagen de la bestia? La historia de Daniel 3 es de naturaleza tipológica, lo que significa que tiene una aplicación apocalíptica. En este relato, un rey político emite un decreto religioso ordenando la adoración de una imagen, y aquellos que se nieguen a hacerlo enfrentarán la muerte. Esta historia tiene una relevancia en el contexto apocalíptico actual. La imagen de la bestia en Apocalipsis 13, 14-15 representa la unión de iglesia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La historia de Daniel 3 es de naturaleza tipológica, lo que significa que tiene una aplicación apocalíptica. En este relato, un rey político emite un decreto religioso ordenando la adoración de una imagen, y aquellos que se nieguen a hacerlo enfrentarán la muerte. Esta historia tiene una relevancia en el contexto apocalíptico actual. La imagen de la bestia en Apocalipsis 13, 14-15 representa la unión de iglesia y Estado, donde la iglesia apóstata, simbolizada por Estados Unidos, se une con el poder civil para promover la falsa religión del papado. Apocalipsis 13, 12-13. Esta ha sido una estrategia utilizada por el diablo para perseguir al pueblo de Elohim, usando a la iglesia para alcanzar sus propósitos mediante el poder civil. Apocalipsis 12-17. Como se menciona en Conflicto de los Siglos, página 439.4. La imagen de la bestia representa el protestantismo apóstata que surgirá cuando las iglesias protestantes busquen el apoyo del poder civil para imponer sus dogmas. En resumen, la historia de Daniel 3 tiene una aplicación profética y representa la formación de una unión de iglesia y Estado, donde el poder civil será utilizado para imponer dogmas religiosos, similar a lo que ocurrió con el rey y la imagen en el relato bíblico. En la profecía, se nos advierte que cuando las principales iglesias de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina y ejerzan influencia sobre el Estado para que se impongan sus decretos e instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Spirit of Prophecy, Vol 4,
p. 278, Estado, donde la Iglesia apóstata, simbolizada por Estados Unidos, se une con el poder civil para promover la falsa religión del papado, Apocalipsis 13, 12-13. Esta ha sido una estrategia utilizada por el diablo para perseguir al pueblo de Elohim, usando a la Iglesia para alcanzar sus propósitos mediante el poder civil, Apocalipsis 12-17, como se menciona en Conflicto de los Siglos, página 439.4. La imagen de la bestia representa el protestantismo apóstata que surgirá cuando las iglesias protestantes busquen el apoyo del poder civil para imponer sus dogmas. En resumen, la historia de Daniel 3 tiene una aplicación profética y representa la formación de una unión de iglesia y Estado, donde el poder civil será utilizado para imponer dogmas religiosos, similar a lo que ocurrió con el rey y la imagen en el relato bíblico. En la profecía, se nos advierte que cuando las principales iglesias de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina y ejerzan influencia sobre el Estado para que se impongan sus decretos e instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, Espíritu de Profecía, volumen 4, página 278. La imagen de la bestia será una fuerza eclesiástica religiosa que se autodenomina protestante pero que se unirá con el poder civil del Estado para coaccionar las conciencias y hacer cumplir sus mandamientos y reglas eclesiásticas. Siguiendo el ejemplo del catolicismo romano, la primera bestia, representada por la Iglesia Católica Romana, es un cuerpo eclesiástico con poder civil, autorizado para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otro cuerpo religioso que también busca vestirse con una fuerza similar, Espíritu de Profecía, volumen 4, página 278. Cuando las iglesias superen sus diferencias doctrinales y se unan en puntos de fe comunes, influenciando a las autoridades civiles para imponer sus reglas y mandamientos, entonces habrán formado la imagen de la bestia. Desde Ronald Reagan, un presidente protestante que inició la formación de esta imagen, hasta Donald Trump, quien concluirá el cumplimiento de la profecía, vemos cómo se está llevando a cabo lo predicho en las Sagradas Escrituras. En la profecía, se revela que la imagen de la bestia se formará definitivamente durante el Yom Kippur profético del remanente, que abarcará el periodo del 2024 al 2027. Durante este tiempo, el protestantismo apóstata tomará el control y poder en los Estados Unidos. Todas las diferentes iglesias protestantes que observan el domingo como día de reposo, junto con sus líderes, forman la imagen de la bestia y son consideradas como hijas de la gran ramera, que representa al catolicismo. Estas iglesias protestantes han replicado las prácticas del romanismo y se convierten en una gran prueba para el remanente final obreros de la hora undécima 2015 a 2030. Los enemigos más acérrimos del remanente final serán aquellos que pertenecen al protestantismo apóstata. Creemos firmemente que las iglesias protestantes se convertirán en una potencia perseguidora al final de la historia, específicamente durante el periodo del 2027 al 2030. La profecía apocalíptica nos advierte que las hijas, protestantismo apóstata, obedecerán a la madre, catolicismo, para perseguir al remanente final obreros de la hora undécima 2015 a 2030. Apocalipsis 17:5. Así como la Iglesia Católica llevó a cabo la Inquisición papal y causó la muerte de más de 50 millones de cristianos, también las iglesias protestantes perseguirán al remanente final y se unirán a la madre, catolicismo, en el intento de exterminar a los obreros de la hora undécima 2015 a 2030, Apocalipsis 12:17. Durante el fuerte pregón que ocurrirá entre 2027 y 2029, se estima que el 10% de los fieles será afectado por la persecución. La profecía de Ezequiel 16:44 nos muestra un refrán que dice, cual la madre, tal la hija, Ezequiel 16:44. Esta frase refleja cómo las acciones y características de la madre se reflejan en la hija. En este contexto, se aplica a la relación entre la Iglesia Católica, madre, y las iglesias protestantes, hijas. Una historia tipológica que ilustra la persecución que llevarán a cabo las iglesias protestantes contra el pueblo de Elohim que guarda los mandamientos de Elohim es la historia de la muerte de Juan el Bautista. En esta historia, la hija de Herodías danza para el rey Herodes y, influenciada por su madre, pide la cabeza de Juan el Bautista como recompensa, Mateo 14, 6-11.
Esto muestra cómo las hijas siguen los deseos y mandatos de su madre. El Apocalipsis también retrata este escenario, donde las hijas, representadas por las iglesias protestantes, obedecerán a la madre, que es la Iglesia Católica. En Apocalipsis 13:15, se dice que se permitirá que la imagen de la bestia, formada por la unión entre la Iglesia y el Estado, infunda aliento y haga matar a todos aquellos que no adoren a la imagen. Apocalipsis 13:15. Esta profecía revela que las iglesias protestantes, influidas por la Iglesia Católica, perseguirán a aquellos que se mantengan fieles a Elohim y guarden sus mandamientos. Es un recordatorio de cómo la historia se repite y cómo las acciones de las hijas reflejan a la madre. La imagen de la bestia representa una unión entre el poder religioso y el poder civil con el propósito de perseguir al pueblo de Elohim. En Espíritu de Profecía, volumen 4. Página 278. Se advierte que cuando las principales iglesias de los Estados Unidos se unan en doctrinas comunes y ejerzan influencia sobre el Estado para imponer sus decretos e instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Esto significa que las iglesias protestantes, en su afán de imponer su doctrina, se unirán al poder civil para obligar a la obediencia a los mandamientos y reglas de la iglesia, de manera similar a como lo hace la Iglesia Católica. Otra profecía mencionada en el Conflicto de los Siglos, página 645, advierte que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos hacia el espiritismo y el poder romano. Bajo la influencia de esta triple alianza, el país marchará siguiendo los pasos de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Esto implica que los protestantes, al aliarse con el papado, revivirán la opresión y tiranía hacia las conciencias mediante la imposición de un decreto nacional que establezca un falso día de reposo. En la obra Maranata, El Señor viene, p. 177-1893, se destaca cómo los protestantes volcarán toda su influencia y poder en favor del papado, dando vida y vigor a la corrompida fe de Roma al revivir su tiranía y opresión sobre las conciencias a través de la imposición del falso día de reposo. Estas profecías advierten sobre una futura alianza entre el protestantismo apóstata y el poder civil, imitando la actuación de la Iglesia Católica en la historia, y persiguiendo a aquellos que se mantengan fieles a los mandamientos de Elohim. Es una seria advertencia sobre los peligros de la unión entre la Iglesia y el Estado en el contexto del fin de los tiempos. Las citas de los eventos de los últimos días nos advierten sobre el papel que jugarán las iglesias protestantes en el tiempo del fin. Se menciona que la imposición de la observancia del domingo por parte de estas iglesias es en realidad una imposición de adorar al papado. Esto muestra cómo algunas iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Elohim que guarda los mandamientos. Serán dominadas por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para llevar a cabo esta persecución. Sin embargo, antes de que esto suceda, Elohim llamará a sus verdaderos hijos que aún se encuentran en estas comunidades religiosas mediante un fuerte pregón que ocurrirá entre 2027 y 2029. Estos hijos verdaderos serán llamados a salir de estas iglesias y unirse al remanente final obreros de la hora undécima 2015 a 2030. Aquellos que han comprendido las verdades presentadas en este tiempo final y se han mantenido fieles a los mandamientos de Elohim. La cita bíblica de Apocalipsis 18:4 nos insta a salir de estas instituciones religiosas para evitar ser partícipes de sus pecados y recibir parte de sus plagas. Es un llamado a separarnos de las estructuras religiosas corruptas y buscar la verdad y fidelidad a los mandamientos de Elohim. Es un llamado a unirse al remanente fiel y prepararse para los eventos finales. La gran ramera se une con las hijas para perseguir. Los estudiosos de profecía clásica y apocalíptica reconocemos que al final de la historia, el diablo buscará unir a la Iglesia Católica y a las iglesias protestantes que guardan el día domingo en puntos comunes de doctrina, con el objetivo de perseguir al remanente que fielmente guarda los mandamientos de Elohim. Apocalipsis 14:12. La historia nos enseña que este tipo de unidad ecuménica en búsqueda del apoyo del poder civil para perseguir a aquellos que se oponen a sus enseñanzas no es algo nuevo. De hecho, en los tiempos de Yahshua, diferentes sectas judías, como los fariseos, los saduceos, los celotes, los escribas, los herodianos, entre otros, aunque tenían diferencias doctrinales, se unieron para buscar la muerte de Yahshua y llevarlo a juicio. Salmo 2, 1, 3. Al final de los tiempos, las iglesias protestantes también se unirán con la madre,
refiriéndose a la Iglesia Católica, tal como lo revela Apocalipsis 17:5. La historia de Juan el Bautista y su muerte tipifican esta profecía, donde la hija obedece a la madre para pedir al rey Herodes la cabeza de Juan el Bautista, Mateo 14, 1, 13. A lo largo de la historia, la Iglesia ha buscado la ayuda del poder civil para acallar conciencias y llevar a cabo persecuciones. Ya ocurrió en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica buscó la ayuda del poder de Francia para perseguir y matar a más de 100 millones de herejes protestantes durante la Inquisición, 538 a 1798. Esta triste realidad se repetirá, como lo advierte el profeta en las Escrituras. La profecía en Apocalipsis 13, 15-16 nos advierte sobre el tiempo en el cual la imagen de la bestia, formada por una unión de Iglesia y Estado, tendrá el poder de imponer la adoración a la bestia y su marca a toda la población, ya sean pequeños o grandes, ricos o pobres, libres o esclavos, colocándoles una marca en la mano derecha o en la frente. El cumplimiento de esta profecía está vinculado a un escenario en el que las iglesias principales de los Estados Unidos, uniendo sus doctrinas, ejercerán influencia sobre el Estado para que éste último imponga sus decretos e instituciones. En ese momento, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la persecución contra aquellos que disientan de sus enseñanzas vendrá de forma natural. Es importante estar alerta a las señales de los tiempos y entender el significado de las profecías bíblicas para discernir los eventos que se desarrollarán en el futuro. La Biblia nos insta a permanecer firmes en la fe, obedeciendo los mandamientos de Elohim y rechazando la adoración impuesta por sistemas humanos, para poder enfrentar con valor y esperanza los desafíos que vendrán en los últimos días. El remanente y el dragón. Es cierto que en Apocalipsis 12:17 se menciona que el dragón persigue al resto o remanente de los descendientes de la mujer. Este remanente se refiere a aquellos fieles seguidores de Elohim que quedan intactos y perseveran en la fe, incluso en medio de la apostasía y la destrucción que puede acontecer. Es decir, son aquellos que permanecen fieles a Elohim y a sus mandamientos, a pesar de las adversidades y las pruebas. Este concepto de remanente es recurrente en las Escrituras y muestra cómo Elohim siempre ha preservado a un grupo de personas que se mantienen leales a Él y a su verdad. En la historia bíblica, encontramos ejemplos de remanentes como Noé y su familia en el diluvio, los hijos de Israel que permanecieron fieles durante su peregrinaje en el desierto, y otros grupos de personas que se mantuvieron íntegros en medio de situaciones difíciles. En el contexto del Apocalipsis, el remanente representa a aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen el testimonio de Yahshua, incluso cuando el mundo se aparta de la verdad y se involucra en la apostasía y la persecución. Estos fieles seguidores de Elohim son protegidos y guiados por Elohim durante los tiempos de prueba y desafío, y finalmente serán recompensados con la vida eterna. El concepto del remanente nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso en medio de tiempos difíciles, confiando en que Elohim siempre cuida y protege a aquellos que le son fieles. ¿Quién es este remanente final? En el Apocalipsis, se hace referencia a un grupo especial de personas llamadas los 144,000 que son identificados como el remanente fiel que permanece durante los últimos tiempos. Estos 144,000 son descritos como aquellos que han sido sellados por Elohim y llevan su nombre escrito en la frente, Apocalipsis 7, 1, 8. También se dice que son redimidos de entre la humanidad como primicias para Elohim y el Cordero, Apocalipsis 14, 1, 5. Su número es simbólico y representa la plenitud y perfección de Elohim en la protección de su pueblo. El remanente final, representado por los 144,000, se caracteriza por dos características distintivas. 1. Guardan los mandamientos de Elohim. Son fieles seguidores de Elohim que obedecen sus mandamientos y mantienen una relación íntima con Él. Apocalipsis 12:17, 14:12. Su obediencia a los mandamientos de Elohim es una manifestación de su amor y devoción a Él. 2. Tienen el espíritu de la profecía. Este remanente final es identificado como aquellos que poseen el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Esto se refiere a que están inspirados por el Espíritu Santo para comprender y proclamar las verdades reveladas en la palabra de Elohim, incluyendo las profecías sobre los eventos finales. En los últimos tiempos, estos fieles seguidores de Elohim enfrentarán la ira y persecución de los poderes malignos representados por el dragón, Satanás, la bestia,
el sistema político religioso apóstata, y el falso profeta, el sistema religioso falso y engañoso. Estos poderes se unirán con el propósito de perseguir y extirpar al remanente que guarda los mandamientos de Elohim y tiene el espíritu de la profecía. Sin embargo, Elohim promete protección y fortaleza a su remanente fiel, y al final, triunfarán sobre los poderes malignos y serán recompensados con la vida eterna en el reino de Elohim. La historia del remanente final es un recordatorio para todos los creyentes de la importancia de mantenerse fieles y obedientes a Elohim, incluso en medio de la adversidad y la persecución. ¿Quiénes son los 144,000 literales? Los 144,000 literales, como se menciona en el libro del Apocalipsis, representan un grupo especial de fieles seguidores de Elohim que serán preservados y protegidos durante los últimos tiempos. Estos individuos son descritos como un sello en la frente, lo que indica que son identificados y marcados como propiedad de Elohim y protegidos por él. Apocalipsis 7:3. El número 144,000 es simbólico y representa la plenitud y perfección de Elohim en la protección de su pueblo. Los 144,000 son descritos como los que fueron redimidos de entre la humanidad como primicias para Elohim y el Cordero. Apocalipsis 14:4. Esto significa que son un grupo especial de personas que han sido escogidas y selladas por Elohim como un testimonio fiel de su verdad y justicia en medio de un mundo de rebelión y apostasía. Estos fieles seguidores de Elohim tienen un papel importante en los últimos tiempos. Se les describe como dando el último mensaje de amonestación a los habitantes de la tierra, Apocalipsis 14, 6-12, proclamando la verdad del Evangelio y llamando a la adoración verdadera de Elohim. También son protegidos de las 7 postreras plagas, Apocalipsis 7, 1-4, y se mantienen firmes en su fidelidad a Elohim, resistiendo la influencia y la presión del mal y rechazando la marca de la bestia y su autoridad, Apocalipsis 13:4, 14:1. Estos 144,000 enfrentarán tiempos de angustia y persecución, pero serán preservados por la mano poderosa de Elohim y serán librados en la segunda venida de Yahshua, Apocalipsis 14, 14-19. Serán parte del pueblo de Elohim que será redimido y llevado al reino eterno. Joe Biden, nuevo presidente más católico que el mismo Papa jesuita Joe Biden, gana la presidencia de los Estados Unidos y se convierte en el presidente número 7 del Séptimo Reino desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Joe Biden promete trabajar juntamente con el Papa para agilizar el nuevo orden mundial y gobernar el mundo, tal como el Papa lo dice en su encíclica Fratelli Tutti. Paso a paso la profecía se cumple. Apocalipsis 13, 3-4. Biden, un devoto católico promotor del domingo papal, devoto del rosario mariano, un defensor del matrimonio gay y pro aborto. Se podría decir que el papado ha comenzado a tomar el control de los Estados Unidos con la elección de Biden. Los satanistas, jesuitas y masones celebran el triunfo de Biden, así la imagen de la bestia se va consolidando cada vez más y más. Como sabemos, la imposición de la marca de la bestia surgirá de los Estados Unidos de Norteamérica, una bestia con cuernos de cordero que habla como dragón, Apocalipsis 13:11, esta bestia exalta las leyes de Roma, dando decretos que exalten leyes humanas, Apocalipsis 13, 15-17. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Elohim serán despreciados y hollados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Yahweh deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Elohim. RH 26 de diciembre de 1899. La palabra de Elohim declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la Iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las Escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía, 2027 a 2030, y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante, GCB 13 de abril de 1891. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Romanos 13:11 RVR 1960. La imagen de la bestia ha venido formándose paulatinamente desde el año 1984 y se formará totalmente en el año 2027 con la promulgación de la Ley Dominical Mundial. La fase de su desarrollo total será del 2024 al 2027. En ese tiempo, como imagen de la bestia, también tiene sus 3 años y medio para su desarrollo completo. Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos y como el presidente número 8 desde la reanudación de relaciones diplomáticas con el Vaticano, desarrolla en sí mismo como protestante un papel profético donde en la parte final hablará y actuará como dragón. Satanás cumplirá con Donald Trump su propósito de someter al mundo bajo la promulgación de las tan esperadas leyes azules, haciendo que la ley dominical sea una realidad en el final de la historia humana. Bueno amigos, esto es todo. Pueden ir a seguirme a Facebook y Twitter. Si desean pueden hacer donación por Patreon o por criptomonedas en la descripción de este video. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. Hasta la próxima, Dios les bendiga.